There's no time to waste. 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 Dos, uno. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Qué Bienvenido, tal? Pastor. ¿Cómo estás, Rodrigo? Qué gusto. Muy estar. bien, muchas gracias. ¿Y tú qué tal? Todo bien, gracias a Dios y qué gusto que nos siguen todos. Todavía nos siguen. Todavía nos siguen. Sí, la verdad es que sí. Fíjate que sí les está gustando, yo creo que el formato, a lo mejor todavía no tengo la interacción o no tenemos la interacción que queremos, pero yo creo que sí se va logrando mucho nuestra finalidad, lo que empezamos cuando empezamos a planear todo esto, que era que la gente vea, o bueno, más bien pueda escuchar cómo pensamos, ¿no? Cómo Ujú. pensamos los cristianos. Yo me acuerdo que pensando en esto decía yo, es que cómo piensa un cristiano, y luego te imaginas a una persona súper lejana, o sea, algo así como muy elevada, Ajeno. muy ajena a ti, ¿no? Y yo de repente decía, pues yo soy cristiano y yo pienso así, ¿no? Y entonces, Claro. pues, o sea, todos estos choques y todas estas cosas que tenemos día con día, pues es como piensa un cristiano, ¿no? Claro. Ahora, es mucha diferencia entre eso y ser un buen cristiano y muchas cosas, ¿no? Pero todo esto va porque fíjate que el video pasado lo estuvieron, bueno, todos los videos pasados los han estado viendo gente que no necesariamente es creyente. De eso Y, se trata, que lo eh, vean gente que no se cree exactamente, también, ¿no? Pues qué bueno que les está llegando, que ¿no? están aprendiendo y ven. Y hay ciertas, bueno, para mí hubo como que en la plática ciertas como inquietudes. Ya. Gracias a Dios yo creo que no hubo como el choque, no es de esta gente que te dice, no creo, todo lo que dices es mentira, el por qué, sino más bien había como el de enséñanos más, o sea, ¿por qué tú dices esto y por qué, por ejemplo, que siempre hemos hablado de las pseudociencias, ¿no? Sí. Pseudociencias, hemos hablado de prácticamente de las pseudociencias, a ellos les cayó así como de, ¿Qué es espérate, eso? ¿cómo, Ajá. cómo, cómo que pseudociencias? O sea, me preguntaron, ¿tú no crees en la ciencia? Es que hay ciencia y hay pseudociencia. O sea, Claro, hablar del fenómeno ovni, ¿será ciencia? O sea, me explico, o sea, son claro, pseudociencias. O sea, yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria, ¿no? Decían que y era la misma materia o el mismo tema cuando empezabas con química, con física, con biología, el método científico científico, y claro, observación y experimentación y todo el método te lo aventabas. ¿Por qué? Porque para que sea científico, pues tiene que estar bajo un método científico, no nada más yo pienso, yo opino, yo creo. Eso se vuelve a lo mejor no sé si hemos estado refiriéndonos correctamente al concepto como pseudociencia, pero de hecho la Biblia enseña que hay falsamente llamada ciencia, ¿no? Ah, para que sea ciencia tiene que ser comprobable cierto fenómeno, ¿no? No, sí, por supuesto, la ley de la gravedad, pues es una ciencia. La física estudió la ley de la gravedad y hay leyes y mil veces que se repita el fenómeno va a pasar, o sea, está comprobado. Pero y pues esa que si el ciencia. fenómeno ovni o que si el amor o el enamoramiento no hay nada comprobable. Y pues pueden hablar mil personas, ¿no? Y así que el cristiano sí cree en la ciencia. O sea, de hecho, la ciencia es inventada por Dios, ¿no? O sea, Claro, dice, por ejemplo, Hebreos 1.1, que Jesucristo, Hebreos 1.3, dice que Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿no? Así que es Jesucristo el que permite que hoy estén girando los astros o que estén girando la Tierra alrededor del Sol y los planetas o sea, Él lo inventó, Él lo sustenta, ¿no? claro. Entonces eso sí es ciencia y la Biblia no está peleada con la ciencia. Podríamos decir que si tomamos en cuenta algo como una ciencia, es algo que ya es ley. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Por claro. ejemplo, la física es ley, no está puesta en duda, no está Sí, puesta en de, el estado de la materia, líquido, gaseoso y sólido. ujú,
¿Habrá un cuarto? ¿Un Sí. semi? No, o sea, es líquido gaseoso y así es, y las moléculas, que la fuerza de coerción, y ya es así, y no es de hoy ni del siglo pasado, es de toda la vida. Lo van descubriendo con el tiempo, Claro. ¿no? Cuando vinieron los microscopios y todo eso, bueno, se va descubriendo con el tiempo, pero la ley está de toda la vida. ¿Sabes qué me di cuenta también hablando de eso? Que es muy curioso otra vez la confusión que se tiene otra vez entre ciencia y investigaciones con método científico. O sea, por ejemplo, vamos a suponer esta cosa de los ovnis, ¿no? Es que es una ciencia. No, no es una ciencia porque no lo has comprobado, no lo has repetido, no hay evidencia, no, pero lo investigué. Ah, esa es tu investigación. O sea, una Ah, sí. investigación puede tener una parte Claro. científica, claro, y muy bien, pero sigue siendo una forma de pensar. Y De esto hecho, es a ¿qué lo que es le llaman ovni? teoría, ¿Qué ¿no? es ovni, no? Objeto volador no identificado. No No lo han identificado, no identificado, ¿no? Sí, Y sí, ya, o por sea, supuesto. así es, ¿no? Sí, igual también, fíjate que me di cuenta de algo que estábamos platicando fuera, que decíamos entre por ejemplo, hay psicologías y podríamos llamar otra vez para que no haya confusión, hay psicologías y pseudopsicologías. O hay ciencias que se aferran, por ejemplo, vamos a suponer una psicología que se adapta vamos a suponer, a una ciencia, que es el punto de la ciencia, como las neurociencias, en donde se aplica la biología. La biología es una ciencia, Exactamente. entonces Es en distinto, automático va claro. bien, ¿no? Y No la es, Biblia no está peleado con eso. es que eso es bien importante lo que voy a decir. No hay pelea. Porque, ¿sabes qué? A mí me gustaría, y a ver, lo vas a poner, que voy a poner este video como título de La fe contra la ciencia. Y vas a ver cuánta gente va a entrar así de, uy, ¿cómo se van a Claro. pelear? ¿En dónde se van a agarrar los No, catorrazos? no, no hay, pero mira, hay muchos culpables, ¿no? Bueno, yo así lo veo, porque hay ese conflicto de ciencia y la Biblia, ¿no? Porque tampoco me gusta usar la religión. Claro, No, que no es me otra gusta. cosa, religión, otra cosa. Ese es otro. A lo largo de la historia, pues ha habido cosas terribles que etiquetan al cristianismo mal. Por ejemplo, a mediados del siglo XVI, me parece, 1600, por ahí, Galilei empezó con sus teorías de que la Tierra era redonda. Ujú. La iglesia hereje. Sí, O por sea, supuesto. fue una estupidez, perdón, o Sí, sea, fue sí, una tontera decir, o sea, esa es religiosidad. por Y supuesto. cuando hablamos de cristianismo, tenemos que reconocer que dentro del cristianismo hay religiosos. Pero por eso el Evangelio de Jesucristo es un evangelio de arrepentimiento para vida nueva y una nueva creación. Y la Biblia lo enseña. Puede haber muy buenos religiosos que van a estar en el infierno. Claro. Sí, fíjate, a mí me Y gustaría entonces, poner. Sí. entonces cuando la gente que no es religiosa, y qué bueno, los felicito que no sean religiosos, Claro. entonces etiquetan al cristianismo como religioso. Y entonces ahí es donde no es compatible, Sí. ¿no? Entonces, creo que es un ejemplo ahí del siglo XVI, pues le llamaban hereje a Galileo, y tiene toda la razón Galileo, la Tierra es redonda, pero en esa época era herejía. Sí, hasta Entonces, lo esa es religiosidad, atormentaron, ¿no? tú. Esa es religiosidad. Ahora, ¿por qué viene la religiosidad? Que podría ser el tema también de otra plática. ¿Por qué viene la religiosidad? La religiosidad viene como resultado de tratar de llevar la vida cristiana sin una conversión, sin un nuevo nacimiento. Ese es religioso. O sea, Y ese es lo peor, tanto para el cristianismo como para el no cristiano. por ejemplo, si lo podríamos poner así, yo lo veo así, ¿no? Es como meterte a las fuerzas militares sin siquiera ser tú de tu país, ¿no? O sea, no, tú nada más vas a decir, siéntate, siéntate, párate, párate. ¿Por qué lo haces? No más. O sea, no te... Entonces la religiosidad que ha habido a través de toda la historia de la humanidad, pues ha marcado y ha confundido a aquellos que no son religiosos, y que los felicito que no sean religiosos, pero han mandado un mensaje que el cristianismo bíblico o el de la palabra de Dios no va con la ciencia. Entonces ahí Claro. sí, pues es un mensaje mal. Pero la ciencia, la verdadera ciencia, pues Dios la inventó.
y le dio al hombre el conocimiento para ir descubriendo eso, ¿no? Claro, porque eso es lo que hace la ciencia, va Así es. descubriendo algo que está hecho, no está creando cosas, Así ¿no? es. Y bueno, al cristiano se le invita en la palabra de Dios a no discutir con la falsa ciencia, ¿no? Sí. Y dice ahí 1 Timoteo, dice 1 Timoteo capítulo, ¿dónde está? 1 Timoteo capítulo 6. Le dice Pablo a Timoteo, dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Ya está terminando, esos son los últimos 2 versículos de la primera carta de Pablo a su discípulo Timoteo. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. O sea, un cristiano no está para estar cayendo en el juego absurdo. Cosas vanas, dice, y los argumentos, y te dice la Biblia, de la falsamente llamada ciencia. Cuando Pablo escribió esta carta en el primer siglo, y sobre todo en la región, estaba en su apogeo toda la cultura helénica de los filósofos. Ujú. Muchos fueron filósofos muy atinados, pero muchos se aventaron falsamente llamados ciencia. Qué buena palabra, atinados. O sea, una cosa es que realmente hayas comprendido un hilito, una cosa de un funcionamiento, y otra cosa es que lo hayas, o sea, que tú lo hayas creado, que tú lo hayas reforzado, ¿no? O sea, esto de ti no es, no sé, tuviste la visión, pero como dices, pero no todo fue correcto. Así es. Entonces, la Biblia te habla aquí de que hay ciencia y hay falsamente llamada ciencia. ¿Qué te dice bueno, hay diferencia entre la astronomía y la astrología? Pero por Hay una supuesto. gran diferencia. Sí. Pero el astrólogo dice que es ciencia. ¿Eh? ¿Sí? Es como, será como decirte, o sea, este punto sería como decirte que la gente que es los astrólogos, sería decirte, como decirte que el tarot es una ciencia. Pues no. O sea, ¿de dónde me sacas que el tarot es una ciencia? ¿De dónde me sacas? Es que otra vez sería tan ridículo como decir que las cartas, o sea, el juego de naipes, otra vez, es algo con lo que es una ciencia exacta. No. ¿De dónde me van a sacar? Entonces hay diferencia entre la astronomía, ¿verdad? Sí, O sea, que si hay matemáticas, porque fíjate, es lo chistoso, es lo mismo que decíamos al principio. O sea, que puedes encontrar, puedes hacer matemáticas dentro de algo, sí, se llama probabilidades. Otra vez, no son las cartas, sino hay una ciencia que se llama matemáticas, que tiene fórmulas. aritméticas y la probabilidad y Sí. el porcentaje, etcétera, etcétera. Sí. Es distinto. Mucho. Pero, pues sí, hay falsamente llamada Sí. ciencia, ¿no? Y es algo también muy interesante porque ahorita tú que lo pones, que tocas el tema es, sí, no puedes discutir. O sea, porque, Estás perdiendo el sí, tiempo. porque si no, imagínate, es como alguien que te diga, a ver, pero tú demuéstrame entonces que no, las cartas no están diciendo la verdad. Demuéstramelo. No hay forma. Y aparte, como dices tú, uno, no hay forma y otro, como para qué. O sea, ¿qué gano yo con demostrarte que no funciona? Entonces, y este texto nos revela, por eso es maravilloso, porque la palabra de Dios tiene respuesta para todo, hasta para este Sí, tipo por de temas, supuesto. ¿no? Nos está diciendo que evitemos estar platicando con una persona que se aferra a su falsa ciencia y no llegamos a nada. Sí. Hay otra parte también en 2 Timoteo, un pasaje muy interesante. Dice, versículo 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Punto que me gustaría poner es, ¿qué dijimos, o lo que estabas platicando, qué es necedad? Habíamos dicho. Bueno, habíamos dicho antes del programa, Sí. la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ok. Ahora, aquí necio no se está refiriendo al ignorante, al inculto o al que no sabe. Se está refiriendo, la palabra necio es aquella persona que se aferra a su idea sin importar cuánto le convenza. O sea, como diríamos en el lenguaje a lo mejor coloquial mexicano, el que se monta en su macho. Yo digo que no hay Dios porque no hay Dios. Y eso dice él.
no hay ningún sustento científico para decir no hay Dios. Eh. Yo haría la siguiente pregunta para aquella persona que dice que no hay Dios. Cuando una persona dice no hay Dios, entonces me está diciendo que esta persona ya buscó a Dios en todo el cosmos, en todos los planetas, en todos los lugares, para que ostente decir no hay Dios, porque ya lo busqué. Claro. Eso es imposible. O sea, hay que ir viendo, sí, hay que ir viendo la ilógica de lo que vamos diciendo. Miren, algo que me pareció muy curioso, hoy se dio una noticia, creo que la semana pasada, donde quitaron, no sé si lo viste, lo quitaron a 5 periquitos porque decían groserías en un zoológico, ¿no? El chiste es que yo me di cuenta de esto, de que realmente estaban diciendo groserías. No, los periquitos repetían algo que escucharon. Así Y es es. mucho de lo que Mejor se que hace. quiten a los que les enseñaron. Es que es eso, justo, que quiten a los que les enseñaron. Y es eso, ¿no? Cuando nosotros, y yo digo, yo hablo también de mí, porque muchas veces he dicho cosas que de repente cuando me cuestiones digo, ¿y esto por qué lo dije? No tiene nada que ver. ¿Y de dónde lo saqué? Pues lo repetí como periquito, porque lo aprendí de alguien que lo repitió como periquito, pero no es cierto, ¿no? Entonces, esto es, yo creo que prácticamente lo mismo. Es siempre, o yo no sé quién se empecinó en decir, a ver, es la religión, fíjate, en primer lugar, la religión contra la ciencia. Está bien que se peleen, lo bueno es que nosotros no somos religiosos, ¿no? Otra vez, aquí sería la fe contra la La religión. gente piensa que religioso es porque habla de Dios. Es otra cosa. Y no es así. O sea, sabemos que hay religiosos. Jesucristo mismo debatía contra los religiosos de su época. Eso es algo que ¿No? iba a O sea, decir. Jesucristo debatía contra los religiosos de su época. Porque el cristianismo bíblico, el que trajo el Hijo de Dios, no el que se desvirtuó, bueno, las cruzadas y la Inquisición, Claro. o sea, fue una barbarie. Claro que tú pregúntale, por ejemplo, iba a ser otro tema, a un musulmán, háblale del cristianismo, él tiene en su chip las barbaries de matanzas, Por supuesto. ¿no? Entonces, por supuesto, Cristo y su palabra no es religión, pero cuando la gente te categoriza en general, pues claro que hay un choque entre ciencia y religión. Así que yo llamaría más a este video religión contra fe, Esta me gusta, sí. ¿no? O Sí, sea, porque entonces tomamos en cuenta, acuérdense que la fe no está peleada con la ciencia. no. De hecho, tú sabes que la Biblia nos habla de cosas extraordinarias. Cuando dimos ahí, creo que una plática acerca de la veracidad de la Biblia, cómo la Biblia 750 años antes de Cristo ya declaraba cosas como que la Tierra era redonda, el ciclo hidrológico, la condensación de las nubes, la gravedad, el girar de los planetas. O sea, la Biblia no está peleada con la verdadera ciencia. Claro. Claro que va a estar peleada con la falsa ciencia, porque la falsa ciencia, como dice ahí, o la pseudociencia, como nosotros usamos ese término, pues obviamente, ¿quién sustenta esas ideas? Está como la evolución de Carlos Darwin a finales del siglo XIX. En su momento fue además es teoría, Teoría. ¿no? Es una teoría, o sea, no está comprobado. Claro que no está comprobado, y menos ahorita, después de que este señor Mendel empezó con las leyes de genética y empezó a tratar de hacer cosas de la genética que hoy gozamos del conocimiento del ADN. Es imposible que una especie cambie a otra especie. Por supuesto. Olvídense de la Biblia. La misma ciencia del siglo XXI te dice lo del siglo XIX era una pseudociencia. Sí. ¿No? Sí. Se cambia. Igual, es que todo está en contra. Fíjate que es algo muy curioso. Cuando yo pregunté por primera vez, que les dije, oye, ¿por qué crees una teoría? Porque todavía sigue siendo, o sea, hay que entender esto. La pseudociencia, volvemos otra vez, sigue a pseudoteorías, porque volvemos otra vez a poner, ¿cómo puedes basar reglas en teorías? Me decía, no, es que sí son teorías, pero están probadas. Y le dije, a ver, Si están probadas, explícame, es ley. es lo que te voy a decir. Yo le decía, a ver, explícame un poquito más, ¿qué diferencia hay entre esa teoría que tú tienes y a lo mejor yo una teoría que puedo hacer por mi cuenta?
¿Cuál sería la diferencia? Ah, es que él, ya no sabían cómo y entonces me decían, es que se hizo más investigación, pero no deja de ser una Una teoría, teoría. o sea, para que se convierta en ciencia, pues tiene que volverse ley Por y supuesto. es comprobable y repetible. O sea, pues así es. O sea, la ley de la gravedad tira una taza 1000 veces y 1000 veces se va a caer. O sea, ni una va a fallar, es una ley. Pero si hay otras teorías y a lo mejor, tal vez, quizá, es una vacilada, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y lo más triste, y bueno, obviamente, cuando vienes a la Biblia te cambia la forma de pensar y Dios te enseña, Él es verdad. Entonces, cuando vienes a Cristo, Él te muestra su verdad y te das cuenta, y lo voy a leer, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. O sea, el cristiano no está para pleitear. Es algo que tenemos que entender. Una de las palabras más sabias que Jesús decía constantemente es, el que tenga oídos para oír, que oiga. O sea, no tienes oídos para oír, no No, voy a perder el ah, tiempo contigo. claro. La verdad, Cristo no perdió el tiempo para discutir. El que tenga oídos para oír, que oiga. No tienes oídos, media vuelta, bye. Eso así debe ser. Sí, Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Fíjate, este es muy interesante a continuación, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. O sea, con mansedumbre tratar de explicar, mira, la Biblia dice esto, Dios dice esto, en su palabra encontramos aquello. Con mansedumbre, ¿verdad? Pues lo enseñamos. Todos estábamos en esta ignorancia. No, sí, no es que uno nace ya con esta sabiduría o nace con este conocimiento, no, todos nacemos así y Dios en su misericordia nos va revelando su verdad. Por eso dice la Biblia, dice que el cúmulo de tu palabra es verdad. O sea, hay que estudiar la claro. palabra de Dios. Dice que con mansedumbre corrige a los que se oponen, pero esto es tremendo, por si quizá Dios les conceda que se arrepienten para conocer la verdad. O sea, habla de que cuando la persona se aferra a sus ideas y cae en la necedad, que es lo que es un necio, Ujú. una persona que se aferra a sus ideas y no abre tantito su mente para decir, a ver, vamos a ver el punto de vista, ¿no? Que no utiliza su No, inteligencia. no, simplemente digo, no, ¿por qué? Pues Ujú. porque no, y porque no me vas a convencer. Ya cuando dice, porque no me vas a convencer, es un necio. Sí, Dice el necio en su corazón, no hay Dios, dice. Entonces dice que Dios te concede el privilegio que te arrepientas para que llegues a la verdad. Si qué no te concede el privilegio. privilegio, Dios te dice, síguete engañando, Sí, sigue en la ignorancia. Ese es tu problema. sí, O sí, sea, eres muy altanero con Dios, síguete ignorando, sigue en la ignorancia. Ese es tu sí. problema, Sí, ¿no? claro. Y dice, y esto es más terrible, pero lo dice la Biblia, no lo digo yo, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Son títeres del diablo, sus mentes se han vuelto títeres del diablo por la necedad de su corazón. Fíjate, hablábamos en el estudio, creo que antepasado, precisamente de esto, de una posesión, que entiendas que una posesión no es como en las Como en películas, sino Hollywood, como de claro. Hollywood, es entender esto. Cuando alguien se te mete, es una idea, es una corriente, ya te posee. Eres esclavo, ¿Sí? esclavo de ese pensamiento, y ahora sal de ahí, de esta necedad, fíjate. ¿Cómo? Si Dios tiene Mi misericordia corte. de ti para que te conceda que te escapes y conozcas la verdad. ¿Qué es lo primero? Fíjate, ¿Qué ¿qué es es lo lo... que, nada más, Sí, qué es lo que yo sugeriría a alguien que dice, oye, pero pues yo pienso diferente? Ruégale a Dios que abra tu abre tu mente mente. para que puedas entender diferente. Si hay esa humildad, Dios te la da. Fíjate que hablando en el programa pasado estábamos hablando del perdón y estábamos hablando de muchas cosas, de cómo poder perdonar y todo esto. Cuando entiendes esto que acabas de decir ahorita, pastor, o sea, que te acaban de otorgar el privilegio de arrepentirte, de abrirte, y eso es lo primero por lo que das gracias, y entonces entiendes que fueron que te perdonaron y que te abrieron esto y entonces todo lo que platicamos la otra vez, para no repetirlo. Pero fíjate qué bonito. Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad. O sea, el resistir la Biblia
es pecado, porque es la palabra de Dios. Es ir en contra de Dios. Claro. ¿Y qué pasa en la gente que resiste la Biblia? Dice ahí Tesalonicenses que Dios les manda un poder, Dios mismo les manda un poder engañoso para que crean la mentira, por cuanto no quisieron conocer la verdad. Es que no es ponerse Al tú yo por tú no contra se Dios. puede, claro que no. O sea, es muy insolente, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Entonces yo me humillo a Dios, pido su misericordia y entonces pido a Dios, explícame tu palabra. Por eso Jesús exclamó en una parte de oración, dice Jesús, Padre, te doy gracias porque escondiste de los sabios esto y lo has enseñado a los niños. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un corazón humilde de decir, Dios, enséñame. Si algo me ha quedado muy, pues muy entendido, es que va a parecer esto como muy, ¿cómo te voy a decir? Como muy exagerado. Pero lo curioso es que cuando tú le quieres enseñar a alguien, tiene que caberle tantititita duda de que él no tiene la razón. Porque todos creen que tienen la razón completa. Todos están ensimismados para decir, ¿yo por qué me puedo equivocar? Como por orden de quién, ¿no? Lo mismo que hemos hablado, porque peco. Como, no, tú pecas, tú estás mal. Por ejemplo, la Biblia no funciona. Fíjate, no funciona como si fuera un coche, ¿no? Que lo arranque, se prende. Mira, ya le metí la llave y no prende. Son cosas que no se entienden, pero todo esto que ahorita pones me acuerdo de los libros que me has recomendado, el que me has regalado y todo eso, y donde entendemos que realmente a la gente que realmente es científica, pero realmente científica, no le cabe duda que existe Dios, pero no le cabe Ya ha habido duda. grandes científicos que han venido a Cristo, obviamente, Isaac Newton, Blas Pascal, Pasteur, o sea, ha habido grandes científicos, hombres de ciencia avalados en todo el mundo, como hombres científicos, ¿no? Y ellos estaban de acuerdo con la escritura, o sea, la Biblia no está peleada y la fe no está peleada con la ciencia. El problema es, por un lado, el aferramiento de la pseudociencia y por otro lado es que ha sido tan manchado el cristianismo con la misma religiosidad que entonces ni siquiera te dan la oportunidad de que les expliques. Sí, es correcto. Pues bueno, yo creo que con esto concluimos. Estuvo muy interesante. Vamos a ver qué otro temita sacamos de este mismo para ver si sacamos algún tipo como de, pues otra como que corriente, otro pensamiento. Es más, a lo mejor otro programa, pero que tenga este mismo punto que es bastante interesante, ¿no? Ok. Muchísimas gracias, No, Pastor. gracias a ustedes. Pues espero que les haya quedado, les haya dado un poquito de apertura, un poquito de claridad y les agradecemos mucho. Los estamos viendo la próxima semana. Que Dios me los bendiga mucho. Ujú.